Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a varias preguntas que me habéis dejado sobre si conviene quitar las palomillas de los colectores en los BMWs diésel. Ya sea, habéis preguntado algunos por E39, por E46, por X5, por E60. A ver, mi consejo es que las quitéis, ¿vale? Bueno, a ver, la función de la palomilla es crear unas turbulencias dentro del colector de admisión. Esas turbulencias lo que hace es que el aire gire y entonces la mezcla con el combustible sea más homogénea. Esto se va a notar sobre todo en ralentí y en bajas vueltas, ¿vale? Pero apenas se nota, o sea, apenas lo vais a percibir vosotros. Pero claro, el problema que si las dejáis y se desprende alguna palomilla, aunque sean de las que venían reforzadas en los E60, en los X5 y demás, pues estas que venían reforzadas las hemos visto en algunos casos dobladas. En otros casos hemos visto esas mismas palomillas pues que también se habían partido y habían caído dentro del cilindro. O sea, adiós motor, ¿vale? Porque la avería es carísima, la avería que causa esto. En algunos casos incluso no la propia palomilla, sino el caucho que recubre la palomilla se había quedado entre la válvula y el asiento de válvula y no cerraba bien la válvula. En algunos casos llegaba a golpear el pistón contra la válvula. Mirad. Aquí, bueno, nos trajeron un E60 3000 diésel porque sudaba el motor. Esto es por las juntas. Y nos dijo el dueño pues que se las cambiásemos. Le compramos el kit para cambiarlo. Aquí tenemos el colector de admisión con las palomillas. Como os decía antes, además de las palomillas, aquí el problema está incluso con ese propio recubrimiento de caucho que es muy duro, ¿vale? Y grueso. A todas las palomillas le falta parte de ese recubrimiento. Ahí ya, como diría, estamos jugando con fuego, ¿vale? Ahí ya pueden empezar los problemas. Mirad. Aquí a esta última, le voy a dar la vuelta ahora, vais a ver que le falta además un trozo bastante grueso. Mirad. Ese trozo grueso puede dañar seriamente el motor, ¿vale? Es un caucho muy duro. Para que veáis que no solo es la propia palomilla, sino hasta el propio protector. Por eso conviene quitarlas para evitar males mayores. Hablamos de averías de miles de euros. Bueno, aquí ya están cambiadas, no tienen ningún misterio, ¿vale? Aquí ya lo que hemos hecho, bueno, pues ha sido limpiar el colector de admisión e instalarle este kit y así ya le quitamos esos problemas al dueño. Hemos probado el coche antes de quitarlo y antes de poner el kit con las palomillas que llevaba y con esto puesto. Y ya os digo que no se nota absolutamente nada y el dueño ya puede estar más tranquilo, ¿vale? Por eso mi consejo es que la quitéis. Hay quien dice que, bueno, lo mejor es tener el colector original y con las palomillas, pero claro, en ese caso tendríais que comprar pues os diría incluso cada 100.000 kilómetros, porque es cuando pueden empezar a dar todos estos problemas, cada 100.000 kilómetros poner un colector nuevo. Pero claro, estamos hablando ya de gastaros mucho dinero. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.